Ok, mire, fíjese que tenemos en la línea al doctor José María Ramos, él es profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte. Doctor, buenos días. Muy buenos días, Sonia. Encantado de estar contigo y con tu audiencia. Gracias. Doctor, preguntarle sobre la percepción que tiene usted sobre este asunto que está, pues, tomando de alguna forma cierta fuerza en cuanto a la manera en la que están haciendo cruces masivos. Algunas personas aquí en el bordo, prácticamente en la zona del Soler, que es una zona relativamente habitada, vigilada, y que nos salgan autoridades municipales y estatales que hay un tema de tráfico de personas. Ellos lo reconocen, pero aparentemente pues nadie lo puede combatir porque no se ven detenciones grandes detenciones de estos traficantes, y ya hay testimonios de las personas que al intentar pues cruzar prácticamente son repelidos por sujetos que aparentemente están haciendo un cobro de piso. El que quiera cruzar primero tiene que pasar por sus manitas, ¿no? ¿Qué conocimiento tienen de ustedes de esto? Y bueno, ¿cuál podría ser una posible solución, o quién es la autoridad encargada de atender este asunto? Mira, Sonia, pues es un tema complejo. Hay que recordar que en la medida que se están cerrando las vías o las opciones para cruzar hacia Estados Unidos por la propia vigilancia que se llevan dos Estados Unidos, se dan este tipo de situaciones. Claro. Por esta frontera, en agosto pasado, cruzaron cerca de aproximadamente 90,000 personas. Bueno, pretendieron cruzar porque fueron detenidas por aduanas, por CBP, y pues hay un gran incentivo para cruzar. La situación que estamos viendo ahí, incluso que se visibilizó, fue que tengo entendido que la mayor parte de estas personas que están cruzando son personas que no necesariamente pueden ser mexicanos, igual pueden ser centroamericanos, sobre todo de Guatemala, El Salvador, Honduras, pero tenemos un número muy importante que incluso ya está superando esos flujos, que son migrantes que vienen pues de países africanos, de Venezuela, de Colombia, etcétera. Claro. Y precisamente por este contexto, ¿no? Es decir, hay un gran interés por cruzar Estados Unidos, por lo que representa, por algunas opciones que se están dando de asilo humanitario y laboral. En ese contexto es cuando algunos grupos o personas vinculados con la delincuencia, pues aprovechan ese tipo de situaciones que curiosamente no habían sido muy visibles en la ciudad. Y esto sin duda alguna pues puede generar una situación más lamentable que esperamos no ocurra. De ahí pues la necesidad de una colaboración fundamental entre los tres niveles de gobierno, pero sobre todo el gobierno federal, porque es una parte federal, ¿no? Aunque también tiene esa injerencia o esa participación de carácter local. Claro. Ahora, doctor, estas personas que están haciendo estos cruces de grupos, se habla de entre 40 y hasta 100 personas. ¿Qué se sabe del el éxito, por así decirlo, que han tenido de cruzar, de presentarse, entregarse a la autoridad migratoria y realmente quedarse y no ser pues regresados a México, como regularmente está ocurriendo? Mira, lo más probable es que sean detenidas por patrulla fronteriza. Dependiendo del caso, se puede abrir alguna audiencia, pero mi posición es, y sobre todo viendo otros casos, que en la mayor parte tendrán que ser regresados a Estados Unidos, sobre todo por las condiciones del propio cruce, y que no sé si habrá menores. Si habrá menores, estos siguen otro proceso, sobre todo también tomando en cuenta que este flujo ha sido muy importante. En el último año fiscal estamos hablando de cerca de 170,000 menores no acompañados, una cifra histórica, y estamos hablando de grupos vulnerables que en algunos casos son utilizados precisamente por estos grupos como una estrategia para cruzar y ser recibidos por Estados Unidos, ¿no? Y en algunos casos tendrían que ser separados, por lo que establece la propia normatividad migratoria de Estados Unidos. Ok, entonces,
por el momento, esto solamente este tipo de tráfico de personas se está detectando solamente aquí en Tijuana, doctor, o hay otros puntos de la frontera donde se está viendo pues ya este control, incluso hasta para saltarte el muro, pues. No, es muy probable que se den en otras fronteras, sobre todo porque se está abriendo una gran oportunidad. Es decir, estamos llegando a cerca de 2 millones de personas detenidas por Estados Unidos. Claro, tenemos un 20% personas que son reincidentes. Entonces, al abrirse esta oportunidad de cruce, vaya, pues se dan este tipo de situaciones para que los grupos delictivos aprovechen para, uno, pues dar este tipo de situaciones de cobros de piso, pero también porque, según los datos incluso del Banco Mundial, nos están indicando que la mayor parte de nuestros migrantes están utilizando a los traficantes de personas para cruzar, sobre todo porque, bueno, porque tienen la experiencia, se supone que es más seguro, etcétera, ¿no? Entonces, es un actor importante, pero lamentablemente se pueden dar estas situaciones, como hemos visto otros casos de violación a derechos humanos, asesinatos, violencia sexual, etcétera, ¿no? Contra nuestros migrantes de parte de los traficantes, ¿no? Entonces, el reto es pues fortalecer esas acciones, ¿no? Se supone que las últimas iniciativas, por ejemplo, el pacto migratorio que se suscribió en Los Ángeles por la mayor parte de los países, incluido México y Estados Unidos, fortalecen este tema de atención a los traficantes de personas. Estados Unidos también ha estado trabajando con algunos países centroamericanos, pero vaya, pues las acciones no han sido las deseadas, sobre todo por la gran influencia que tienen estos grupos delictivos, los nexos que generan, y sobre todo, Sonia, porque pues hay una gran necesidad de cruzar, ¿no? Entonces, lo que desconocemos es que, por ejemplo, de estos 2 millones de personas detenidas, ¿cuántos lograron finalmente cruzar hacia Estados Unidos? Mi estimación es que sería aproximadamente, cuando menos, un 35% de esas personas. O sea, cruzar o quedarse con el asilo o lograr el asilo. No, quedarse en Estados Unidos Okay. de manera irregular, ver algunas opciones. Recordarás que se supone que hay un proceso a partir del cual pueden solicitar la audiencia de asilo. Sí. Y en estos casos, bueno, pues el número de personas, simplemente en Tijuana, ¿cuántos estarán esperando esta audiencia? Yo creo que no han de pasar más allá de unas 1,500 personas. El caso que vimos, y es muy notorio lo que está pasando en el caso de Texas. En el caso de Texas, por ejemplo, esas personas lograron ya sea cruzar hacia Estados Unidos y estar sujetos a alguna opción de asilo o de asilo humanitario, o esperaron para la audiencia y están ahí, y fue lo que hizo el gobierno de Texas, que los llevó a Estados Unidos, ¿no? Entonces, esas personas no las puedes deportar porque ya siguen un proceso, ¿sí? Claro. Entonces, en el caso de lo que está sucediendo acá, en el caso de Tijuana, es muy distinto. Estos pretenden de alguna manera pues optar por esa vía, pero yo considero que va a ser muy difícil que Estados Unidos te dé esa audiencia, al menos que sí compruebes o sea, que estás en una situación de vulnerabilidad, que reúne ciertos requisitos para su audiencia, ¿no? Claro. Doctor, insisto un poco en esto, ¿a qué autoridad le toca? Porque se suponía que había vigilancia de la Guardia Nacional en algunos puntos del bordo fronterizo, pero pues obviamente los veíamos en algunos puntos alejados, ¿no? Donde regularmente se escondían para poder hacer estos cruces, pero desde el momento en el que cruzan entre 40 y 100 personas, que se me hace algo inaudito que no pase ninguna autoridad policíaca y los vean todo un tumulto de gente pues trepándose a un muro y escalando como arañas. Digo, esta parte se me hace verdaderamente inaudito, pero bueno, ok. ¿A quién le toca? Porque tenemos aquí una discusión con las autoridades de que no, que este asunto es federal, los municipales no me voy a meter porque son carteles y demás. Sí, reiteraría el tema, o sea, en principio es Instituto Nacional de Migración, Guardia Nacional
y sobre todo porque es un tema que en algún momento va a generar alguna preocupación o demanda por Estados Unidos, en el marco de estos acuerdos que se han generado con el país vecino. Claro. Desde esa perspectiva, es la instancia federal la más competente en ese sentido. Y lo que ha sucedido en otros casos es que sí ha habido una cooperación entre los tres niveles de gobierno, sobre todo porque estamos hablando de una situación muy visible a nivel local, va a ser visible a nivel nacional y seguramente a nivel internacional, y esto pues en la medida que genera esos reflectores da pie a que se fortalezcan las acciones, sobre todo pues para evitar acciones negativas para otros actores locales, ¿no? ¿Prevé usted que el gobierno norteamericano pueda tomar alguna medida precisamente para responder a este tipo de manejos? Uno, considero que ya lo está haciendo Patrulla Fronteriza, porque Patrulla Fronteriza aplica los protocolos. Sí. Y lo vimos con los casos que se han dado aquí en la frontera de playas de Tijuana. Es decir, los casos, el último caso creo que fue también un grupo importante, los detienen, los deportan, y dependiendo del caso se abrirá a un proceso, ¿no? de asilo, ¿no? Pero en la mayor parte de los casos se aplican los protocolos. Entonces, aquí yo lo que vería es que se daría esa situación por parte de Patrulla Fronteriza. Esa es uno. La otra, pues exigirían pues, o plantearían la necesidad de avanzar en esos acuerdos, ¿no? que se tienen, ¿no? Y ahí es donde entra la participación de la Guardia Nacional y de alguna manera también el Instituto Nacional de Migración, con el cual hay cierta colaboración. Aquí el tema es que, y yo creo que también es un riesgo para los grupos delictivos, es que en la medida que se logra visibilizar ese tipo de acciones de asaltos masivos, pues implica una mayor atención policíaca, ¿no? Entonces, y aquí pues finalmente el objetivo de los migrantes, que es tratar de llegar a Estados Unidos, no se logra, ¿no? Porque, por ejemplo, de estos 2 millones de personas en este año fiscal, y simplemente si nos vamos a los 200,000 personas detenidas por Estados Unidos en agosto, en toda la frontera, de los cuales en esta frontera de Tijuana se lograron detener aproximadamente como el dato es como casi como 30,000, más o menos, como 30,000, 35,000. Pues la mayoría llegaron pues con el apoyo de traficantes de personas, ¿no? Claro, Y claro. un número, no sabemos cuántos, repito, para mí es un 30%, sí lograron cruzar hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces, ese es, digamos, el contexto medio complejo, pero también de oportunidades que se han dado con esta administración del presidente Biden. Por eso son estos éxodos de movilidad laboral que no se habían visto en la historia de Estados Unidos. Claro. ¿Algo más que quiera precisar, doctor? Pues simplemente, Sonia, que este tema de la migración, seguridad, el tema de drogas, el tema de los cruces fronterizos, son parte de una agenda pues muy compleja, ¿no? que existe entre ambos países. Vamos a cumplir 200 años de relaciones diplomáticas en este diciembre. De hecho, viene una reunión de los 3 presidentes de Estados Unidos, México y Canadá. Es la reunión de los líderes de América del Norte. Y el reto es, pues, tratar de gestionar toda esta complejidad, ¿no? O sea, estamos viendo esta arista, una arista muy compleja, con una connotación social muy aguda, ¿no? Por la necesidad de nuestros migrantes, tanto mexicanos, centroamericanos, otras partes del mundo, de cruzar. Y aquí el reto, pues, es cómo avanzamos en mejores esquemas de corresponsabilidad migratoria, de opciones laborales, de que Estados Unidos, pues, lo está haciendo a su manera, ¿no? No obstante la presión política que estamos viendo por parte del gobierno de Texas y del Partido Republicano a criticar de manera muy puntual y aguda estos tipos de éxodos de movilidad laboral, ¿no? Que es una realidad, es parte de la demanda que tiene Estados Unidos, y Estados Unidos pues se está convirtiendo en el primer receptor de migrantes a nivel internacional, y eso también beneficia en otros países, ¿no? Simplemente México es el segundo receptor de remesas a nivel internacional después de la India. Los países centroamericanos requieren estas remesas que se están enviando. Y bueno, pues ahí hay un ganar-ganar para varios actores, ¿no? Entonces yo creo que el reto es tratar de gestionar de mejor manera estos flujos para que los actores, sobre todo los más vulnerables, las mujeres, los niños, niñas, los jóvenes, adolescentes, no sean los más perjudicados.
Claro. Muchísimas gracias, doctor. Le agradezco que nos haya tomado la llamada. Como siempre, un gusto platicar con usted. Seguimos en comunicación, Sonia. Un abrazo, un saludo a la abrazo. audiencia. Un bonito día. Buen día. Bye. Pues es que sí se está rompiendo este patrón que existía, ¿no? La verdad es que los migrantes se la están jugando pues de una manera muy, muy de volado, ¿no? No es lo mismo que tú, bueno, que el migrante tradicional que buscaba un pollero para que lo cruzara, pues por lo menos tenía la relativa garantía de que lo iba a cruzar, ¿no? Entonces dices, bueno, pago para que me cruces. Pero cuando los cruzan así todos empelotados en un grupo tan numeroso, tan visible, pues obviamente hay un riesgo de que no seas parte de ese 30 y tantos % que logra convencer pues autoridades para poderse quedar por algún tipo de circunstancia que amerite obtener el asilo. Entonces, pues te la estás jugando, ¿no? Por lo menos antes agarrabas, le daban el dinero al pollero, los cruzaba en grupos pequeños, ¿no? Y pues por lo menos ahí tenías la posibilidad de que el dinero que invertiste en este cruce ilegal, si tú quieres, pues pudieras tener una opción, una alternativa. Pero cuando los cruzan de esta manera, todos en grupo, y vuelvo a lo mismo, qué casualidad, ¿no? Que a esa hora no pasa ningún grupo policíaco por la zona y ya cuando los vemos ya están todos ahí del otro lado de la barda, ¿no? Todos sentaditos ahí, todos así acostados ahí, esperando que venga la patrulla fronteriza y los recoja, ¿no? Y cómo se subieron, ¿no? Ver 100 personas subiéndose el muro fronterizo no es algo que se note, no sería algo que si hay un patrullaje constante, nadie lo vio, no, ya los vemos ya que están del otro lado, ¿no? Por eso le digo, está muy raro esto, ¿no?